Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 40% off select styles, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. El ejército de Satanás se prepara para atacar a Israel. La profecía se cumplirá. Muchos de nosotros ya hemos aprendido acerca de la caída de Satanás durante la guerra en el cielo y su obra actual en la tierra. Sin embargo, hay una profecía inevitable y aún no cumplida que involucra a Satanás en la Biblia. Esta profecía se refiere al ejército de Satanás que se prepara para atacar a Israel, una situación de enorme gravedad. Leemos acerca de esta profecía en el libro del Apocalipsis. El Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, mientras que el Nuevo Testamento tiene solo uno, el Apocalipsis. Juan, uno de los apóstoles, escribió este libro mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se mudaron allí juntos. Ambos vivieron el resto de sus vidas en Éfeso, donde también fueron enterrados. El libro de Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo. En aquella época, el emperador Domiciano exigía que todos quemaran incienso en honor de César una vez al año, el Día del Señor. La gente tenía que pararse ante un altar, levantar la mano y declarar que César es el Señor. Para los primeros cristianos, esto representó un gran desafío, pues su fe se hacía evidente al declarar que Jesús es el Señor. No podían decir que César es Señor sin afrontar graves consecuencias. Era crucial ver si los cristianos se mantendrían firmes en su fe. Incluso antes de que se escribiera este libro, la gente moría por sus creencias. Y todo este libro es una guía para quienes están dispuestos a morir por lo que creen. Inicialmente, la palabra mártir simplemente significaba testimonio. Pero pronto quedó claro que ser un verdadero testigo de Jesús podía significar perder la vida. Por tanto, el significado de mártir cambió a alguien que muere por su fe en Jesús. Juan escribió el libro del Apocalipsis, pero está escrito de manera diferente al Evangelio de Juan y sus 3 cartas. Esto se debe a que el libro del Apocalipsis fue entregado a Juan de una manera única. Dios Padre se lo dio a Jesús, quien a su vez se lo pasó a un ángel, quien luego se lo pasó a Juan, quien se lo pasó a Juan. A todas las iglesias, ningún otro libro de la Biblia se reunió de manera tan compleja. Juan escribió lo que vio y escuchó, y a veces lo que vio fue tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo escribiera todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó diferentes voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de anotar todas estas cosas. Apocalipsis es un libro increíble, con un tema claro, el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento se predice 318 veces en la Biblia, lo que la convierte en la predicción más mencionada. El libro del Apocalipsis cubre los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Es en este punto que vemos al ejército de Satanás atacando a Israel durante la gran guerra llamada Armagedón. Es posible que haya oído hablar del Armagedón, que puede parecer aterrador y confuso. Es posible que hayas visto este nombre en carteles de películas o libros. Armagedón es, de hecho, un acontecimiento bíblico futuro. Sí, Armagedón se menciona específicamente solo una vez en la Biblia, en Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. A pesar de esta única mención, el concepto ha adquirido una gran importancia en nuestro pensamiento e imaginación. Armagedón proviene del hebreo Har Megiddo. Har significa montaña y Megiddo significa montaña de Megiddo. Megiddo es un sitio histórico en Israel,
conocido por su importancia estratégica y como lugar de varias batallas antiguas. En el contexto del Apocalipsis, Armagedón no es solo un lugar físico, sino que simboliza la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, antes del fin del mundo. Cuando la gente escucha la palabra Armagedón, muchos piensan en acontecimientos importantes que conducirán al fin del mundo. El nombre hace pensar en una gran batalla entre el bien y el mal, y se utiliza a menudo en películas y libros que tratan temas apocalípticos. Sin embargo, este nombre tiene sus raíces en historias antiguas y lugares antiguos del Medio Oriente. La conexión entre el Armagedón apocalíptico y el Megido histórico es profunda. Este nombre no fue elegido al azar para la batalla del fin de los tiempos. Tiene mucha historia y está vinculado a los problemas pasados de esa región. Megido era una ciudad antigua situada en un cruce de caminos estratégico en el norte de Israel, que unía rutas comerciales vitales que iban desde Egipto en el sur hasta Mesopotamia en el norte. Esta importancia geográfica significaba que quien quiera que controlara Megido tenía una clara ventaja tanto económica como militar. Debido a esta importancia estratégica, la ciudad se convirtió en un punto focal de muchas batallas a lo largo de los siglos. En particular, la Biblia relata una de las primeras batallas registradas en Megido, donde la reconocida jueza de Israel Débora y su general Barak triunfaron sobre el rey cananeo Jabín y su comandante Sísara, como se relata en el capítulo 5 de Jueces. Más adelante, en 1 Reyes 9:15, el rey Salomón fortaleció a Megido junto con Azor y Geser, reconociendo su importancia estratégica fundamental. Megido es un lugar especial con una rica historia. Piense en ello como una antigua ciudad encrucijada. Era muy importante porque por allí pasaban muchas carreteras importantes. Por lo tanto, quien quiera que controlara Megido podría monitorear y controlar estas rutas, convirtiéndola en un punto excelente para el comercio, los viajes y las ventajas militares. En el futuro, Megido se hará famosa por otra razón. Muchos creen que será el lugar de una futura batalla importante, a menudo llamada la Batalla de Armagedón. En resumen, Megido era como un importante cruce de la antigüedad, y el rey Salomón se aseguró de que estuviera bajo su control, ya que conocía su valor y por tanto lo fortaleció. Dada su historia como campo de batalla, no sorprende que los autores proféticos del Nuevo Testamento utilizaran el legado de Megido como metáfora del enfrentamiento final entre el bien y el mal. Su historia está llena de batallas y combates, lo que la convierte en un buen símbolo de la gran batalla final mencionada en el libro del Apocalipsis. Esta será una gran batalla entre los grandes enemigos de Dios y el ejército del bien. La porción de Apocalipsis 16:16, donde se menciona el Armagedón, viene después del gran juicio de Dios, llamado las copas. Básicamente, estas copas son como recipientes de la ira de Dios. Hasta ese momento, la gente ya había cometido muchos actos de maldad. Bajo el liderazgo de un líder llamado el Anticristo, el fin de los tiempos, como lo predijo el libro del Apocalipsis, estaba a punto de ser presenciado por la humanidad, ya sumida en el caos, a punto de presenciar el derramamiento de la ira de Dios. Las 7 copas del juicio traen severas calamidades y terribles transformaciones. El primer ángel, portador de su copa, se acercó a la tierra y derramó su contenido. Inmediatamente se produjo un cambio aterrador. Aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, el símbolo de su rebelión contra el Creador, fueron repentinamente golpeados con heridas dolorosas y repulsivas. Aquellos que alguna vez mostraron con orgullo su marca, ahora sufren, con dolores intensos y llagas dolorosas repartidas por todo el cuerpo. Después del primer azote que provocó dolorosas úlceras en los que llevaban la marca de la bestia, el cielo se preparó para otro acto de juicio monumental.
Un ángel se adelantó sosteniendo en sus manos una taza llena de un líquido misterioso. Tan pronto como el contenido tocó las aguas de la tierra, comenzó una escalofriante transformación. El azul claro y brillante de los océanos comenzó a tornarse de un rojo oscuro y espeso, similar a la sangre coagulada de un cadáver. Este cambio no fue meramente simbólico o superficial. La transformación afectó profundamente la esencia de las aguas. Lo que antes estaba lleno de vida quedó muerto y en silencio. Ya no se podían oír ballenas ni delfines. Las ciudades y pueblos que dependían del pescado para alimentarse se encontraban ahora en serios problemas. Esto nos recuerda la historia bíblica en la que Dios convirtió en sangre el río Nilo en Egipto en respuesta a la desobediencia del faraón al liberar a los israelitas. Sin embargo, el mensaje subyacente de la Biblia, incluso en medio de estas tragedias, nunca dejó de hablar de esperanza, redención y el amor inmutable de Dios. Entonces, el tercer ángel derramó su copa, y esta vez los ríos y manantiales también se convirtieron en sangre. El agua, esencia misma de la vida, se convirtió en símbolo de la muerte. Este juicio parece anunciar que el tiempo, hasta el regreso de Jesús, se estaba acabando rápidamente. Había llegado el momento del cuarto flagelo. Se acercó un ángel con el siguiente vaso de juicio, que no estaba dirigido a la tierra ni a las aguas, sino al sol mismo, que brilla en los cielos. De repente, el sol, que siempre había sido fuente de luz, calor y sustento, adquirió un nuevo y terrible poder, comenzando a quemar la tierra con una intensidad nunca antes vista. El calor era insoportable, y en todas partes la gente se sentía como si se consumiera en un horno, con la piel ardiendo bajo el fuego incesante que venía de arriba. El dolor era intenso, penetraba cada hueso y fibra de sus cuerpos, y en lugar de acudir a Dios en busca de misericordia, sus corazones se endurecieron aún más. Levantaron sus puños al cielo, no para pedir ayuda, sino para expresar enojo y falta de respeto hacia Dios. La negativa de los seres humanos a responder con arrepentimiento demuestra que ni el conocimiento ni la experiencia de los juicios pueden cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. Aquellos que no son vencidos por la gracia nunca serán vencidos. A la orden de los cielos, el quinto ángel dio un paso adelante y dirigió su copa no hacia los mares, las montañas o los ríos, sino hacia el trono de la bestia misma, el epicentro del mal. Cuando se sirvió la copa, el sol desapareció, hundiendo el reino de las bestias en completa oscuridad. Imagina un mundo sin luz, donde la oscuridad es tan espesa que es imposible ver nada. Esta oscuridad no era ni pacífica ni suave, era pesado, causando él gran malestar. La profunda oscuridad, sin embargo, fue solo el comienzo de su tormento, un presagio del mismísimo infierno. Los que estaban bajo el juicio de esta quinta copa se encontraron, por así decirlo, a orillas del lago de fuego. Uno podría imaginar que, en medio de tal sufrimiento, la gente se arrodillaría clamando misericordia o perdón. Sin embargo, en lugar de pedir perdón, optaron por resistir las advertencias de Dios, no clamando ayuda ni orando, sino hablando con desprecio y falta de respeto. Incluso rodeados de evidencia innegable del poder y la majestad del Todopoderoso, sus corazones permanecieron endurecidos, decididos en su rebelión. El texto concluye con una sombría reflexión sobre el estado de la humanidad en aquel momento. No se arrepintieron de sus acciones. Apocalipsis 16:1. Entonces llegó el momento del Armagedón. El sexto ángel, un ser divino de poder y propósito, sostenía en su mano una copa llena del juicio de Dios. Apocalipsis 16:12-16. Cuando derramó la copa sobre el gran río Éufrates, las aguas se secaron, preparando el camino para la llegada de los reyes del oriente. 3 espíritus inmundos, parecidos a ranas, salieron de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, Anticristo,
y de la boca del falso profeta. Estos son, de hecho, espíritus de demonios que realizan señales milagrosas y van a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la guerra en el gran día de Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y no se vea su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Los demonios reunieron a los reyes y ejércitos del mundo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. A medida que el gran río Éufrates se secó, lo que antes bloqueaba el camino ahora se convirtió en un paso libre. El Éufrates, parte del creciente fértil, es un hito importante en las Escrituras y un recurso valioso en el Medio Oriente que atraviesa Turquía, Siria e Irak. La Biblia menciona este río más de 50 veces y el libro del Génesis es donde se nos presenta el Éufrates por primera vez, Génesis 2. El Éufrates se describe como uno de los 4 ríos que fluían desde el jardín del Edén. La Biblia dice que un día el río se secará para dar paso a un rey. Este secado no es simplemente un fenómeno climático, sino que parece haber sido orquestado divinamente como parte de los acontecimientos que precedieron al Armagedón. La identidad de los reyes de Oriente, mencionados en Apocalipsis 16:12, ha sido objeto de mucha especulación e interpretación a lo largo de la historia cristiana. El libro de Apocalipsis suele utilizar un lenguaje simbólico y sus profecías pueden ser difíciles de entender, lo que deja lugar a diversas interpretaciones. La expresión Reyes de Oriente ha sido analizada desde diferentes ángulos. Bajo el Anticristo, la maldad de la humanidad alcanza su punto máximo. El contenido describe una serie de eventos apocalípticos y la ira de Dios contra el pecado, como se describe en el libro del Apocalipsis, especialmente durante el lanzamiento de la sexta copa. En este punto, el río Éufrates, que durante el Imperio Romano era visto como una barrera inexpugnable contra los invasores del este, se seca por completo, convirtiéndose en un camino para los ejércitos orientales, como los de China, India y Japón, que ahora pueden desplazarse oeste sin obstáculos. Este fenómeno allana el camino para una guerra masiva, y muchos especulan que estos ejércitos marchan en respuesta a una figura globalmente influyente, el Anticristo, que se establece en Europa. Al final, estas fuerzas chocarán en combate con Dios. La visión de un río secándose para invitar a una invasión era una imagen clara para los oyentes judíos de la época, quienes conocían una tradición sobre un río que se congelaría para permitir la invasión desde Asia, así como la expectativa de que Dios abriría el Éufrates por el regreso de las 10 tribus perdidas de Israel. Sin embargo, después de que las aguas desaparecen, 3 extraños espíritus emergen de un lugar oscuro, provenientes del dragón, la bestia y el falso profeta. La guerra que sigue es claramente demoníaca y transforma el conflicto espiritual en una confrontación física. Estos espíritus se presentan como ranas que el pueblo de Dios consideraba impuras, aunque en Egipto eran reverenciadas. Así que el escenario está preparado, las piezas están en su lugar y el universo espera expectante. Juan, el autor de la visión, expresa con profunda reverencia la gravedad de los acontecimientos que se desarrollan, registrando: «He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y no se vea su vergüenza». Apocalipsis 16:15. Este enfrentamiento final representa mucho más que una batalla física. Es la culminación de una guerra espiritual que ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos, siendo el Armagedón la culminación de este conflicto cósmico. En los últimos días antes de la gran batalla de Armagedón, el mundo será testigo de acontecimientos nunca antes vistos, que se desarrollarán en rápida sucesión. Primero aparece el Anticristo, un líder carismático dotado de poderes bajo sobrenatural.
Surgirá de en medio de la decadencia política y social, ascenderá al poder de manera calculada, será carismático y persuasivo y ofrecerá soluciones a los problemas globales que cautivan a las naciones. Como está escrito, a aquel cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder, y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. El poder y la influencia del anticristo serán enormes, pero arraigados en el engaño y la maldad. Firmará un pacto de paz que le permitirá ganarse la confianza de varias naciones, según Daniel 9:27. Sin embargo, este tratado, previsto para durar 7 años, será roto a mitad de ese periodo, lo que resultará en una persecución sin precedentes, especialmente contra aquellos que se oponen a él y se mantienen firmes en su fe. A medida que el anticristo consolida su poder, emerge otra figura, el falso profeta. Este individuo actuará como el brazo religioso del gobierno del anticristo, dirigiendo la adoración hacia él y reforzando su autoridad a través de medios religiosos. El falso profeta, descrito en el Apocalipsis, tendrá gran poder para realizar señales y prodigios, incluso haciendo descender fuego del cielo ante los ojos de los hombres. Apocalipsis 13:12-13. Estos milagros, aunque impresionantes, serán engañosos y se utilizarán para convencer al mundo de la supuesta divinidad del anticristo, dificultando la disidencia y llevando a muchos al error. Con el surgimiento del anticristo y los engaños promovidos por el falso profeta, los reinos del mundo se irán uniendo gradualmente bajo una única gobernanza global. El anticristo comandará un gobierno mundial, uniendo a las naciones de una manera nunca antes vista. La Biblia habla de 10 reyes o líderes que entregarán su poder y autoridad a la bestia, el anticristo. Apocalipsis 17:12-13. Esta unión, aunque parezca un período de paz y unidad, será para los más atentos una fachada de tiranía y quiebra espiritual. Esta unificación, más que un signo de esperanza, será el preludio del enfrentamiento final entre el bien y el mal en Armagedón. A medida que el mundo se acerca a esta batalla final, será crucial que los fieles permanezcan vigilantes, firmes en su fe y alertas a los peligros del engaño. Los acontecimientos que precedieron al Armagedón pondrán a prueba la fe de muchos, pero también servirán como testimonio de las verdades proféticas contenidas en la Biblia. Después de la sequía del Éufrates, ¿qué pasará con el anticristo? Mientras lidera la batalla del Armagedón, la gente comenzará a mostrar una creciente insatisfacción con el liderazgo de este dictador global que ha incumplido todas las promesas que hizo. Durante esta batalla, partes importantes del mundo comenzarán a organizar sus propias fuerzas militares en un intento de derrocarte. Grandes segmentos del mundo comenzarán a unirse para rebelarse contra el anticristo, quien aplastará algunos de los primeros intentos de rebelión. Sin embargo, algo le impedirá lograr su objetivo de destruir Israel y Jerusalén. Si el río Éufrates ya no está presente, a los gobernantes de los territorios orientales les resultará más fácil atacar al anticristo. En el momento de su llegada, se desarrollará el mayor conflicto en los anales de la historia humana, una demostración de la ira y el juicio de Dios contra el mal. Las 7 copas son un profundo testimonio de la justa indignación de Dios contra la maldad y la rebelión de la humanidad. A medida que se derrama cada copa, la tierra experimenta calamidades sin precedentes, desde heridas dolorosas que afligen a las personas, Apocalipsis 16:2, hasta el sol que quema intensamente la tierra, Apocalipsis 16:8. Estos hechos no son actos arbitrarios de crueldad, sino un reflejo del principio bíblico. No os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Los cuencos son una respuesta directa a las acciones humanas.
enfatizando que el pecado persistente y la rebelión tienen consecuencias. Sin embargo, sorprendentemente, incluso en medio del aterrador desarrollo de estos acontecimientos, el corazón de Dios permanece constante, desea arrepentimiento y reconciliación. Es una conmovedora revelación de la terquedad del corazón humano. Incluso frente al innegable poder y juicio de Dios, muchos eligen la desobediencia en lugar del arrepentimiento. La intención de Dios nunca es destruir por mero placer o venganza, o simplemente para ejercer su poder, sino más bien llevar a las personas al arrepentimiento y la reconciliación. El mensaje que resuena a través de los tiempos es claro. Dios quiere que todos regresemos a Él, incluso en las circunstancias más oscuras. Sin embargo, la dureza del corazón humano se niega muchas veces a reconocer la soberanía divina y la gravedad de sus acciones. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la batalla de Armagedón no se limita a una confrontación física entre ejércitos. Es la culminación de un conflicto espiritual que se ha extendido por eones y se ha manifestado de diversas formas a lo largo de la historia humana. La descripción apocalíptica no es solo una advertencia, sino una invitación a la reflexión y a la vigilancia espiritual. La lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, llega a un punto clímax en la preparación para esta batalla final. Las señales que preceden al Armagedón son claras y evidentes. Quienes estén atentos a las señales de los tiempos notarán que la creciente iniquidad y corrupción moral son indicadores de lo que está por venir. El ascenso del anticristo y sus métodos engañosos se encuentran entre las principales señales que deben alertar a la humanidad. Aquellos que permanecen firmes en su fe deben estar preparados para enfrentar las tentaciones y seducciones que surgen a medida que el mundo se hunde en la oscuridad. La estrategia del anticristo implica no solo la manipulación política, sino también la explotación de las necesidades espirituales de las personas. Se presentará como un salvador, ofreciendo soluciones que parecen ser la respuesta a los problemas globales. Sin embargo, detrás de este manto de benevolencia se esconde una mala intención: desviar las almas de Dios y subyugarlas bajo su gobierno tiránico. Mientras tanto, la verdad sigue siendo el arma más poderosa de quienes resisten al anticristo. La palabra de Dios es un bastión de esperanza y fortaleza que recuerda a los fieles que la victoria pertenece a Dios y que al final Él prevalecerá. Las promesas contenidas en las Escrituras son una fuente de consuelo y aliento, recordándonos que aunque los desafíos son inmensos, la fidelidad a Dios garantiza protección y seguridad. La batalla de Armagedón no es solo una lucha por la supervivencia física, sino también una lucha por el alma de la humanidad. La decisión de alinearse con las fuerzas del bien o del mal tendrá consecuencias eternas. Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento y restauración. Incluso en los momentos más críticos, quienes recurran a Él con fe y humildad encontrarán refugio y paz. Los momentos previos al Armagedón también son un llamado a la acción para los creyentes. Es un tiempo de preparación y oración, un llamado a fortalecernos en la fe y unirnos en comunión. El fortalecimiento espiritual es vital, ya que las pruebas venideras pondrán a prueba la resistencia y la determinación de los fieles. Este no es el momento de relajarse, sino de intensificar la vigilancia y la dedicación al llamado divino. No se puede subestimar la importancia de la unidad entre los creyentes. En tiempos de confusión y desesperación, la Iglesia debe presentarse como un faro de esperanza y verdad. La colaboración entre diferentes denominaciones y la superación de las divisiones son esenciales para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Juntos, como un solo cuerpo, los creyentes pueden resistir el ataque del anticristo
y ser una voz poderosa contra la opresión. A medida que se acerca la batalla, la atención debe centrarse en preparar los corazones y las mentes para la guerra espiritual. No se puede descuidar el momento de proclamar la verdad y compartir el mensaje de esperanza. Quienes conocen la verdad tienen la responsabilidad de testificar y advertir a otros sobre la gravedad de los días venideros. Cada oportunidad de compartir el Evangelio es una semilla plantada que puede dar fruto en salvación. Cuando finalmente ocurra la batalla de Armagedón, será un acontecimiento de proporciones épicas. El enfrentamiento entre las fuerzas del bien, lideradas por Cristo, y las fuerzas del mal, bajo el liderazgo del Anticristo, culminará en un enfrentamiento que determinará el destino de la humanidad. Sin embargo, incluso en medio del caos y la destrucción, la esperanza brilla para quienes permanecen firmes en su fe. La victoria de Dios es segura y con ella viene la promesa de un nuevo comienzo. La batalla de Armagedón no será el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, donde prevalecerá la justicia y reinará la paz. Los que fueron fieles serán recompensados con la vida eterna y la comunión con Dios. Prepararse para el Armagedón no es solo una cuestión de supervivencia física, sino de alineación espiritual. La búsqueda de una relación más profunda con Dios debe ser la máxima prioridad. Todo creyente debe esforzarse por vivir una vida que refleje la luz de Cristo, siendo un testimonio vivo de su gracia y poder. La realidad es que la batalla de Armagedón es una representación de elecciones. Cada individuo tendrá que decidir de qué lado estará. Las consecuencias de estas decisiones repercutirán por toda la eternidad. Por lo tanto, es vital que cada uno examine su corazón y su vida, buscando sinceramente la dirección de Dios. El mensaje que se destaca en medio de toda esta revelación es un llamado al arrepentimiento y al regreso al Creador. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de experimentar su gracia. Las guerras y tribulaciones que vienen son una advertencia y una invitación a la reflexión. Volver al Señor es la única esperanza verdadera en tiempos de crisis. Es un viaje que comienza con un paso de fe, que conduce a la redención y restauración en Cristo. Que permanezcamos vigilantes y firmes en nuestra fe, dispuestos a afrontar los desafíos que vendrán, siempre con la certeza de que la victoria final es del Señor. Sus juicios están en parte destinados a llevar a las personas a una comprensión la de tu necesidad de Él. Como dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú mismo, los flagelos no son meros incidentes aislados de juicio. Prepararon el escenario para el gran clímax de la historia humana, que condujo a la batalla de Armagedón y la victoria final de Dios sobre el mal, como se describe en Apocalipsis 16:16. En esencia, las 7 copas del Apocalipsis no son solo juicios, sino mensajes. Hablan de la seriedad con la que Dios toma el pecado, su profundo deseo de que la humanidad se arrepienta y regrese a Él, y su promesa de erradicar el mal y establecer su reino eterno. Para los creyentes ofrecen esperanza, un recordatorio de que no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo, la luz y la verdad de Dios siempre brillarán victoriosamente. Mientras reflexiona sobre las 7 copas, recuerde que el Apocalipsis no se trata solo de finales, sino de nuevos comienzos. Más allá de las copas, hay esperanza para una creación renovada, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte sean solo recuerdos lejanos. A quienes escuchen el mensaje y se vuelvan hacia la luz, les espera un nuevo amanecer. ¿Por qué es todo esto importante? Porque la Biblia nos dice que estos eventos son como piezas de un rompecabezas que encajan en un panorama más amplio.
Estas cosas sucederán como parte del gran plan de Dios y nos recordarán que Dios tiene el control de todo, incluso de los ríos largos y del futuro. Y esa es la fascinante historia del río Éufrates, desde los días del Jardín del Edén hasta el misterioso futuro que se analiza en el libro del Apocalipsis. La causa de esta gran guerra es Satanás. Jesús habló mucho de Satanás. Lo llamó enemigo y maligno en Mateo 13:39. Un enemigo es alguien que desagrada o desprecia a otra persona y busca dañarla, contradecirla o luchar contra ella. Por lo tanto, un enemigo de Dios se opone a la presencia y los propósitos de Dios en este mundo. La Biblia nombra a Satanás, el diablo, como el adversario específico de Dios, como el enemigo de Dios. A lo largo de la historia, Satanás ha buscado frustrar el plan de Dios, dañar a los seres humanos y alejarlos de Dios. Las Escrituras mencionan muchos otros enemigos de Dios y su pueblo además de Satanás. En la Biblia, al enemigo de Dios también se le llama adversario o enemigo. Cualquiera que desobedece los mandamientos del Señor es designado enemigo de Dios. En toda la Biblia se hace referencia al diablo como el maligno. 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Los creyentes están en Dios, aunque la mayor parte de la humanidad esté bajo el poder de Satanás. Cristo vino y nos dio entendimiento espiritual. 1 Juan 2:13. Os escribo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al mal. Os escribo, hijitos, porque conocer al Padre. Jesús también llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Cuando Jesús estaba a punto de morir, hizo la declaración: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Juan 12:31. El mundo estaba a punto de crucificar al Señor de la vida y de la gloria, y al hacerlo se condenaría a sí mismo y se le impondría el castigo por su terrible renunciación a Cristo. La condenación estaba a punto de imponerse a la humanidad culpable. El gobernante de este mundo es Satanás. De manera auténtica, Satanás fue completamente derrotado en el Calvario. Creía que había logrado deshacerse del Señor Jesús de una vez por todas. En cambio, el Salvador proporcionó un camino de salvación para los hombres y derrotó a Satanás y a todos sus seguidores. Al mismo tiempo, la sentencia del diablo aún no se ha ejecutado, pero su destino ya está sellado. Continúa realizando su maldad en el mundo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que sea arrojado al lago de fuego. Cuando el Señor se dio cuenta de que se acercaba el momento de su traición y que no tendría mucho más tiempo para hablar con los suyos, Satanás se acercó. Pero el Salvador sabía que el adversario no podía encontrar pecado en él. No hubo nada en Cristo que respondiera a las malvadas tentaciones del diablo. Sería una tontería que alguien que no fuera Jesús afirmara que Satanás no pudo encontrar nada en él. No os diré mucho más, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás gobierna un mundo que incluye hombres y ángeles alejados de Dios. Su deseo es ser como Dios. Esto lo llevó a su pecado, y ahora es el líder de todos los rebeldes que, como él, han caído en pecado. Isaías 14:14. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. El nombre Satanás significa adversario o acusador. Acusa al pueblo de Dios de hacer lo que está mal. En Zacarías 3:1, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque Yabo, tu adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El fuego eterno estaba preparado para Satanás. Al final, Satanás roba la palabra a los oyentes. También vemos en la Biblia que Satanás tiene ángeles. Mateo 25:41. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Los demonios son las fuerzas que sirven a la misión de los ángeles de Satanás, que es robar y destruir a la humanidad. El Señor Jesucristo, el que creó todo, se sentará a juzgar sobre todos los ángeles caídos, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo juicio al Hijo, poniéndolo enteramente en manos del Hijo. Sus manos, Juan 5:22, Satanás siempre se ha opuesto al propósito de Dios, pero la cruz cumplió la obra para la cual Cristo fue enviado. En la cruz, Satanás fue derrotado. Satanás y sus ángeles caídos llegarán a su juicio final. Son arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A partir de ese momento, nunca habrá ninguna posibilidad de liberación para Satanás o los demonios. Satanás y los demonios no tienen ninguna posibilidad contra Cristo. Frente a la oposición demoníaca, la cruz cumplió la glorificación de Dios, liberó a los prisioneros del diablo, derrotó públicamente a los espíritus malignos y selló su juicio.